Todo empezó como una tranquila noche. Mi esposo volvió a casa con 2 amigos tras el partido de fútbol. Pero lo que ocurrió aquella noche, cuando volvió a casa junto a 2 de sus amigos a los que no conocía, transformaría para siempre mi percepción. ¿Qué sucedió en esa noche que maravilló a todos? Es la interrogante a la que responderemos en esta novela. Mi esposo siempre ha sido un hombre sereno, sin sorpresas ni excesos. Era anticipado. De aquellos que optan por una rutina estable en lugar de cualquier aventura de riesgo. Nos conocíamos de cerca. O al menos eso pensaba. Llevábamos años juntos y durante ese periodo nunca se detectaron señales de que él pudiera ocultar algo. Nada absoluto. Nuestra vida juntos era muy sencilla. Él laboraba en el transcurso del día y yo también mantenía mi propio horario. Las noches nos dedicaban a descansar. Cenar juntos. Ver algo en la televisión y a veces salir con amigos. Aunque eso no era algo que hacíamos regularmente. En conclusión, nuestra relación era pacífica. Sin fluctuaciones. Hasta que esa noche se presentó. Como habitualmente. Ese sábado. Mi esposo había ido a jugar al fútbol. Una práctica que realizaba con devoción todos los fines de semana. Era su instante de relajación. Su tiempo con sus amigos. Mientras tanto, permanecía en casa actualizando mis cosas. Pero cuando volvió esa noche no estaba solo. 2 amigos. Jorge y Pablo. Que nunca había conocido antes. Acompañaron a él. Mi esposo. Con una sonrisa. Me presentó a ambos mientras intentaba recordar si alguna vez los había mencionado. No lo había realizado. Ellos parecían ordinarios. Incluso amables. Pero existía algo en el entorno. Una sensación que no pude reconocer en aquel instante. Ese tipo de visitas no eran habituales en el hogar. Mi esposo no solía traer amigos tras el partido de fútbol. Por lo que, a pesar de que me resultó extraño, no expresé nada. Los saludé. Tuvimos un intercambio de palabras amigables. Y después me retiré para continuar con mis tareas. O eso tuve que tratar. Sin darme cuenta. Algo dentro de mí me urgía mantenerme cerca. Como si estuviese consciente de que esa noche sería distinta. Esa noche comenzó como cualquier otra. Pero lo que sucedería después no solo me llevaría a cuestionar mi relación, sino que también desafiaría todo lo que pensaba conocer tanto acerca de mi esposo como acerca de mí misma. Tras preparar unas copas para los amigos, mi esposo volvió al salón con una energía que no conseguía comprender completamente. En esencia, consideré que simplemente estaba entusiasmado por disfrutar de mi tiempo con Jorge y Pablo. Esos amigos a los que nunca había conocido. Me senté junto a él en el sofá. Mientras los 3 reían y discutían sobre fútbol. Chistes internos y asuntos del día a día. Todo parecía totalmente cotidiano. De hecho, hasta ese instante, esa noche no poseía nada de único. A veces, yo intervenía en la conversación con un pequeño comentario. Pero no podía evitar percibir algo peculiar. Mi esposo era diferente. No estoy seguro de si era su tono o la forma en que llevaba a cabo la conversación. Pero existía algo fuera de contexto. Tal vez era el modo en que sonreía. O como ocasionalmente me miraba directo a los ojos. Como si estuviera aguardando algo. No obstante, opté por no darle relevancia. Quizás solo se encontraba de buen ánimo. Todo parecía completamente ordinario. Hasta que, de pronto, mi esposo emitió una frase que transformó totalmente el entorno. Sin ninguna advertencia. Se volteó hacia Pablo. Sonrió y expresó algo que provocó que mi cuerpo todo se tensara. Pablo, ¿es consciente de que mi esposa podría satisfacer tu anhelo esta noche? En ese instante, experimenté la sensación de que todo se había interrumpido. Las carcajadas se detuvieron. Las palabras permanecieron suspendidas en el aire como una pesada nube. Incapaz de desvanecerse. Mi cerebro trataba de asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué justo acaba de expresar? ¿Es esto un chiste? ¿Por qué lo menciona? ¿Se está expresando de manera seria?
Levanté la mirada hacia mi esposo, persiguiendo algún indicio de que todo era un mero chiste. Quizás anticipaba que cesara a reír en cualquier instante, aclarando que todo formaba parte de un diálogo sin sentido, pero numérico. Su cara estaba serena, incluso seria, como si estuviera totalmente seguro de lo que expresaba. No hubo carcajadas. No hubo retumbos. Solo me observaba atentamente, como si aguardara mi respuesta. Mis ojos se dirigieron a los amigos de mi esposo, tratando de comprender si estaban informados sobre lo que estaba sucediendo. Pablo, al que se le había mencionado directamente, parecía totalmente desconcertado. Se mantuvo inmóvil, con su copa oscilando entre la mesa y su boca, como si de pronto se le hubiera olvidado la manera de desplazarse. Por otro lado, Jorge no expresaba nada. Su mirada se mantenía clavada en el suelo, como si buscara desaparecer justo en ese momento. En solo unos segundos, la atmósfera experimentó un cambio drástico. Existía una tensión atmosférica que no podía pasar por alto. No entendía si se encontraba enfadada, perpleja o simplemente asustada. Mi cabeza rotaba, intentando hallar una razón lógica para lo que justo había sucedido. ¿Por qué expresó eso? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Se trata de un juego? ¿Qué anticipa que realice? Eran numerosas interrogantes, pero ninguna solución. Y justo cuando creía que la situación no podía ser más inusual, mi esposo, con la misma serenidad con la que pronunció esas palabras, añadió algo más que acabó de desestabilizar el ambiente. Sí, me estoy expresando de manera seria. Esa afirmación, tan sencilla y directa, sentó como un impacto en el estómago. No era un chiste. Tras una carcajada, no existía ninguna intención encubierta. Estaba hablando totalmente con responsabilidad. Y lo más grave de todo es que desconocía el significado de eso, ni lo que anticipaba que realizaría. El silencio en el cuarto era desconcertante. Nadie se animaba a pronunciar un solo término. Pablo permanecía inflexible. Jorge continuaba observando el suelo. Y yo simplemente permanecía ahí, sentada, tratando de entender qué sucedía. Pero una seguridad tenía. Esa noche ya no se consideraba una noche cotidiana. Lo que ocurrió tras esa afirmación transformó todo. Mi visión sobre mi esposo, mi vínculo con él, e incluso mi forma de percibirme a mí misma. Sin embargo, lo que sucedió esa noche no fue lo que todos nosotros anticipamos. No entendía cómo responder. Mi esposo siempre había demostrado ser discreto. Alguien que evitaba las circunstancias incómodas o atípicas. Entonces, ¿por qué estaba realizando esto ahora? ¿Por qué pronunciaba esas palabras ante dos personas a las que apenas conocía? Todo en mí gritaba que algo no estaba bien. Que esto carecía de significado. Lo observé detenidamente a los ojos, persiguiendo algún indicativo. Una pista que me facilitara la comprensión. Sin embargo, él se mantuvo indiferente. Tranquilo. Como si todo estuviera controlado. Por un instante, experimenté un total aislamiento. Como si me encontrase en soledad en esa estancia. A pesar de que estábamos 4. Las ideas se acumulaban en mi mente, uno después del otro, sin darme el tiempo necesario para procesarlas. ¿Es esto un chiste duro? ¿Está experimentando con algo? ¿Se siente molesto conmigo? ¿Qué anticipa que realice? Mi cerebro aceleraba a 1000 por hora. Pero mi cuerpo se encontraba congelado, incapaz de desplazarse. Parte de mí deseaba levantarme y huir rápidamente. Trasladarme a otra habitación. Simular que esto no sucedía. Eludir incluso la posibilidad de involucrarme en algo que no comprendía. Sin embargo, existía otra parte dentro de mí que no podía pasar por alto. Una voz diminuta, oculta en un rincón de mi mente. Me decía: permanece. Observa qué sucede. Averigua por qué está realizando esto. Parecía que mi curiosidad batallaba contra mi instinto de huir.
Resolví observar a mi esposo. Él mantenía su copa con serenidad, como si se sintiera totalmente conforme con la circunstancia. Existía algo en su rostro, algo en su mirada, que me provocaba más inquietud. Era como si estuviera convencido de que todo saldría bien. Como si ya estuviese al tanto de cómo terminaría esa noche. Sin embargo, ¿cómo podía estar tan seguro? ¿Qué era lo que buscaba evidenciar? Y no era únicamente él. Observé a los dos hombres, persiguiendo en sus expresiones algún indicios de que también se encontraban confusos. Pablo permanecía inflexible, como si no estuviese decidido a reír o a escapar. Jorge se mostraba incómodo. Sin embargo, algo en su posición me llevó a creer que estaba a la espera de lo que sucedería después. ¿Qué anticipan? ¿Qué debería hacer yo? Me crucé de brazos y tuve que esforzarme por conservar la compostura. No iba a ceder de manera tan sencilla. No iba a revelar que estaba desorientada. O incluso más grave. Vulnerable. Opté por permanecer en silencio, simulando que no estaba involucrado en lo que estaba sucediendo. Como si no me impactara. Sin embargo, en el interior, todo era un desorden. Mi esposo me observó otra vez. Y en esta ocasión su mirada había cambiado. No era un entretenimiento. No era un chiste. Parecía que esperaba algo de mí. Algo que yo no conseguía comprender completamente. ¿Qué tenía en mente? ¿Qué aspiraba a mí? En ese instante, lo único que entendía era que, independientemente de cuánto intentara oponerme, ya estaba involucrada en lo que él estuviera planeando. Y no existía manera de renunciar. Sentía que se encontraba prisionera en un limbo. Mi cabeza continuaba repleta de interrogantes. Pero el clima se intensificaba progresivamente. Se podía percibir el suave tintineo de los cielos en las copas, así como el ruido de los relojes que marcaban los segundos. Y sobre todo, mi propia respiración, que se vuelve cada vez más pesada. Deseaba obtener respuestas, pero no me animaba a indagar. Todo en mí continuaba oponiéndose. Y luego él lo realizó. Mi esposo se levantó gradualmente de su asiento con una serenidad que me hizo aún más asombrado. No expresó nada. No observó a sus amigos. No hizo gestos. Solo caminó hacia mí, como si estuviese seguro de qué hacer. Al estar lo bastante próximo, se inclinó y me susurró algo al oído, tan bajo que nadie más pudo percibirlo. Tiene confianza en mí, me expresó. Solo esas 3 palabras. Pero bastaron para frenar la tempestad de ideas en mi mente. Su tono era sereno, casi resguardado, pero a la vez firme, como si estuviera otorgándome una orden enmascarada como petición. En aquel instante, experimenté una combinación de sentimientos imposible de explicar. Por un lado, tenía la intención de gritarle que cesara sus juegos conmigo, que aclarara de una vez qué sucedía. Sin embargo, algo en su mirada, algo en su expresividad me hizo reflexionar. Existía una confianza en el que me desconcertó totalmente. Nunca había sido un hombre impulsivo. Si estaba realizando esto, debería haber una razón. A pesar de que aún no pudiera comprenderla. Sus palabras persistían en mi memoria. Tiene confianza en mí. Era complicado. Extremadamente complicado. Pero por algún motivo, sentí que no tenía otra alternativa. Era como si me estuviera comunicando que, independientemente de lo inusual o incómodo que resulte, todo esto tenía un objetivo. A pesar de que no comprendía precisamente cuál era. Opté por darle el beneficio de la incertidumbre. Me envolví en el respaldo del sofá y tomé un profundo respiro. No iba a salir precipitadamente. No iba a continuar oponiéndome. En ese instante, opté por dejarme guiar. ¿Por qué? A pesar de no comprender lo que sucedía, algo en mí deseaba conocer hasta qué punto todo esto podría llegar. Algo en mí deseaba depositar mi confianza en él. Ese mero murmullo. Esas 3 palabras. Establecieron un punto sin regreso. Sin tenerlo en cuenta.
Había iniciado un proceso que transformaría radicalmente mi percepción de mi esposo y de mí misma. Por un instante, permanecí inmóvil, manteniendo la mirada fija en mi esposo. Mi mente persistía en la búsqueda de respuestas. Pero ahora también percibía que, sin percatarme, había alcanzado un punto sin regreso. Algo me indicaba que abandonar no solo dejaría la situación sin solucionar, sino que implicaría algo más profundo. Abandonar la comprensión de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Fue en ese momento cuando decidí permanecer. Por un instante, permanecí inmóvil, manteniendo la mirada fija en mi esposo. Mi mente persistía en la búsqueda de respuestas. Pero ahora también percibía que, sin percatarme, había alcanzado un punto sin regreso. Algo me indicaba que abandonar no solo dejaría la situación sin solucionar, sino que implicaría algo más profundo. Abandonar la comprensión de lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Fue en ese momento cuando decidí permanecer. Por vez primera en mucho tiempo. Experimenté que lo estaba observando desde un punto de vista totalmente distinto. ¿Quién era aquel individuo? Era el mismo con el que había pasado años compartiendo mi vida. Pero, de algún modo, ahora parecía distinto. Existía una seguridad en el que nunca había observado previamente. Una seguridad que me parecía fascinante y, simultáneamente, perturbadora. Opté por permanecer. No solo para descubrir qué planeaba, sino también para comprender quién era este individuo que, aparentemente, todavía guardaba secretos para mí. Existía algo que debía desentrañar. Algo que no podía pasar por alto. Y a pesar de que el nerviosismo persistía, ahora se encontraba combinado con una curiosidad que no podía manejar. En ese instante, decidí tomar una resolución que transformaría todo. Había traspasado una frontera. Lo que ocurriera a partir de ese momento. Ya no habría manera de retroceder. Conforme la noche progresaba, las cosas comenzaron a transformarse gradualmente. Mi esposo, con esa misma serenidad desconcertante, continuaba emitiendo comentarios inusuales. Eran expresiones que a primera vista parecían inocentes, pero que siempre poseían un doble significado. Algo que te provocaba preguntarte si existía algo más detrás de todo esto. Jorge y Pablo, inicialmente inflexibles y nerviosos, empezaron a relajarse, aunque no totalmente. Era como si trataran de adaptarse a un entorno que no lograban comprender completamente. En mi caso, sentía que me encontraba en una montaña emocional. Transformaba la confusión en nerviosismo. Y de ahí en una curiosidad que no podía pasar por alto. ¿Por qué realiza esto? Me preguntaba constantemente. ¿Qué busca? ¿Está experimentando con algo? ¿O simplemente es un juego para él? Las interrogantes se acumulaban en mi mente. Y las respuestas parecían más distantes a medida que transcurría cada minuto. Jorge. ¿Quién era el más silencioso de los dos amigos? Finalmente rompió el silencio con una risa apagada. Bueno. Considero que esto resulta algo incómodo. ¿Verdad? Afirmó mientras observaba a mi esposo. Por otro lado, Pablo trató de modificar el asunto hablando de fútbol. Pero mi esposo lo detuvo levantando una mano. Como si tratara de mantener el control del diálogo. No modifiquemos el asunto. Expresó mi esposo con una sonrisa que no parecía muy agradable. Deseo que discutamos sobre algo más fascinante. Deseo que todos en este lugar seamos totalmente sinceros. Sus palabras volvieron a dejar la habitación en silencio. Los dos amigos se observaron mutuamente. Evidentemente molestos. Mientras yo percibía que mi corazón empezaba a acelerar. Sinceramente. ¿Eso era lo que deseaba? ¿Qué tipo de sinceridad persiguiendo? Me mordí el labio, intentando mantener la tranquilidad. Pero el entorno se estaba volviendo cada vez más peculiar. Era como si nos encontrásemos en un tipo de experimento social, en el que todos éramos componentes de un tablero al que solo mi esposo podía asistir. Dime, Pablo. Mi esposo siguió enfocando su mirada hacia él. ¿Qué reflexionaste al ver a mi esposa por vez primera esta noche?
Pablo se quedó enganchado con su bebida. Evidentemente tomado de improviso. Observó a mi esposo. Luego a mí y finalmente al suelo. ¿Realmente deseas que lo exprese? Preguntó con una combinación de ansiedad y desorientación. Sí. Deseo que seas sincero. Contestó mi esposo sin vacilación. Con esa misma sonrisa serena que comenzaba a ponerme nerviosa. Mi cuerpo experimentó una tensión mientras aguardaba la reacción de Pablo. Era como si el tiempo se hubiera interrumpido. Y cada instante se percibía como interminable. No tenía idea de que estaba persiguiendo a mi esposo con esa pregunta. Pero lo que sí tenía claro es que cualquier respuesta que Pablo proporcionara iba a alterar el ambiente nocturno. Pablo inhaló y al final dio una respuesta. Creí que es una mujer muy hermosa. La voz de ella era insegura. Como si estuviera a la espera de que alguien lo regañe. Mi esposo asintió. Como si hubiese anticipado precisamente esa reacción. Después observó a Jorge. ¿Cómo estás? Jorge. ¿Qué reflexionaste? Jorge. Visiblemente molesto. Intentó reír para aliviar la tensión del instante. Supongo lo mismo. Expresó con un gesto de reducción de hombros. Mi rostro comenzó a inflamarse. No estaba seguro de si era vergüenza, malestar o algo más. Pero cada palabra estaba agravando el clima. Deseaba expresar algo. Cualquier cosa. Para interrumpir ese diálogo. Pero una porción de mí seguía intrigada. ¿Hasta dónde podría llegar mi esposo con esto? ¿Qué pretendía mostrar con estas interrogantes? El clima ya estaba tenso. Pero lo que mi esposo hizo después lo transformó todo. Se puso de pie de su silla, dejando su copa en la mesa con un movimiento tan ordenado que parecía calculado. La estancia, que anteriormente se encontraba en un silencio incómodo, ahora parecía haberse detenido totalmente. Cada avance que realizaba hacia el corazón del salón se percibía como un eco. Como si el tiempo se hubiese detenido. En ese instante, todos los ojos se centraban en él. Incluso yo, que hasta ese momento había batallado con mis propias ideas. No conseguía despojarme de la mirada. Existía algo en su posición. En cómo nos observaba a todos. Que me hizo darme cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión. Una cosa grande. Mi corazón empezó a pulsar con mayor frecuencia. Y mi mente se inundó de una combinación de esperanza y temor. ¿Qué está por expresar?, me cuestioné. Así lo expresó. Con su voz serena. Casi cordial. Primero miró a Jorge y después a Pablo. Deseo que me ayuden esta noche. Expresó. Rompiendo el silencio como si fuera un cuchillo. Deseo que me confíen. Al igual que yo confío en ustedes. Los dos hombres lo observaron con claridad desconcertados. Mientras yo me quedaba paralizada intentando asimilar esas palabras. Jorge fue el primero en pronunciar un mensaje. Su voz era suave. Prácticamente un murmullo. ¿Cómo se traduce eso?, preguntó con una combinación de seguridad y ansiedad. Mi esposo le respondió con una sonrisa. Una sonrisa que ya empezaba a identificar como un gesto que ocultaba algo más profundo. Es decir, esta noche no existen máscaras. No existen secretos. Deseo que todos aquí sean totalmente honestos. Incluso si eso les provoca molestia. Mi pecho se puso tenso. ¿Convicción? Consideré. ¿Qué precisamente hace referencia? ¿Qué anticipa que suceda aquí? Mi cerebro intentaba encontrar respuestas. Pero lo único que hallaba eran más interrogantes. La tensión atmosférica era tan intensa que se percibía en el aire. Como un peso que nos envolvía a todos. Mis ojos se movieron de Jorge a Pablo. Intentando entender qué pensaban. Pero parecían tan desorientados como yo. Mi esposo. Como si hubiese percatado de que necesitaba un empujón más. Se volteó un poco hacia ellos. No se preocupen. Esto no es una prueba. Expresó con una sonrisa serena. Solo deseo que ella y yo tengamos confianza mutua. Después de mencionarlo, volvió su mirada hacia mí. Era una mirada profunda. Como si me hubiese situado en el núcleo de todo.
Y en ese instante experimenté que algo había evolucionado. Ya no era simplemente una observadora. Ahora estaba totalmente comprometida. Aunque desconocía precisamente cómo. Fue en ese momento cuando mi esposo dio el paso que transformó completamente la dinámica nocturna. Se dirigió a Jorge y le comunicó. Con una serenidad que casi me provocó escalofríos. Jorge. Si tienes fe en mí. Haz lo que te solicito. Acércate a ella. Mis ojos se expandieron como platos. Y experimenté una aceleración en mi respiración. ¿Qué tarea está realizando? Pensé. Mientras Jorge lo observaba como si acabara de solicitar algo inalcanzable. Pablo tampoco lograba disimular su inquietud. ¿Y yo? Yo me encontraba enredada entre la incredulidad y la curiosidad. Todo mi organismo estaba alerta. Pero no podía moverse ni pronunciar palabra alguna. La tensión atmosférica era insostenible. Jorge vaciló. Primero observó a mi esposo y después a mí. Finalmente inhaló aire y se puso de pie de forma gradual. Como si estuviera registrando cada uno de sus gestos. Se aproximó a mí. Pero después se detuvo. Volteando la cabeza hacia Pablo como si estuviera en búsqueda de su aprobación. Mi esposo no comentó más. Solo lo observaba con esa mirada serena que empezaba a confundir a todos. Era como si entendiera que, finalmente, cumplirían con lo que él solicitaba. En ese instante, experimenté la sensación de que todo estaba a punto de explotar. Jorge se encontraba a punto de realizar algo que ninguno de nosotros comprendía completamente. Parecía que Pablo estaba a punto de actuar. Y mi esposo solo miraba. Como si todo estuviese sucediendo precisamente como lo había previsto. Fue en ese momento cuando me percaté. Esta noche se encontraba al borde de alcanzar un punto sin regreso. El entorno en el cuarto era extraño. Jorge había avanzado hacia mí. Pero se frenó. Reflexionando. Pablo permanecía inmóvil. Sosteniendo la copa en su mano. Pero su mirada se centraba en nosotros. Como si estuviera buscando algún tipo de autorización. Algún indicativo. Por otro lado, mi esposo se mantenía firme y sereno. Como si estuviese al tanto de lo que ocurriría después. El aire estaba tan saturado que parecía que cada aliento que inhalábamos pesaba 1 kilogramo. Así. Mi esposo se aproximó al frente. Con la misma serenidad que había conservado durante toda la noche. Expresó algo que puso en evidencia que esta circunstancia superaba ampliamente lo que todos habíamos previsto. Esta noche no solo se refiere a palabras. Afirmó. Se trata de tener confianza. De abandonar los temores y descubrir algo que usualmente no nos concederíamos. Jorge y Pablo se miraron y yo experimenté un escalofrío que recorría mi espalda. Sus palabras no permitían ninguna incertidumbre. Esta noche tenía la intención de traspasar fronteras que nunca antes había traspasado. Mis manos experimentaban un leve temblor. Mi corazón pulsaba con tanta intensidad que percibía que todos lo podían oír. No sabía si estaba preparada para esto. Pero cuando mi esposo me miró directamente a los ojos, algo en su rostro me hizo inhalar profundamente. Confía en mí. Me murmuró otra vez. Esa frase tan sencilla parecía poseer la capacidad de disipar todas mis incertidumbres. Lo observé detenidamente y al final. Asentí. Y así todo se transformó. La tensión que había inundado el cuarto empezó a convertirse en algo totalmente distinto. Un entorno repleto de emociones. De miradas intensas. De un contacto inicialmente cautivador. Pero que rápidamente se transformó en más audaz. Sentí las manos de mi esposo sobre mis hombros. Orientándome con delicadeza. Mientras Jorge y Pablo se aproximaban gradualmente. Como si estuvieran a la espera de una invitación que ya habían recibido. Los primeros instantes fueron incómodos. Casi incesantes. Como si todos estuviéramos adentramos en un terreno inexplorado y desconocido. Sin embargo, gradualmente, las barreras empezaron a desmoronarse. Las miradas se tornaron más enérgicas. Los gestos más confiados. Mi esposo tomó el mando. Estableciendo el ritmo. Mientras los demás continuaban. Gradualmente desapareciendo cualquier indicio de incertidumbre.
Por vez primera en mi existencia. Me sentí totalmente vulnerable. Pero no vulnerable. Era como si me hubiese topado con una puerta que siempre había estado presente. Pero que nunca conseguía abrir. Sentí las manos de Jorge en mi cintura. El suave roce de sus dedos. Mientras Pablo se mantenía próximo. Mostrando una combinación de nerviosismo y anhelo en su cara. Todo era intenso. Agobiante. Pero al mismo tiempo profundamente liberador. Mi esposo. Que no dejaba de mirarme. Sonrió con una combinación de orgullo y satisfacción. Como si observara cómo todo se ajustaba precisamente como lo había previsto. Conforme la noche progresaba. Las fronteras entre nosotros se desvanecían totalmente. No existía espacio para la vergüenza. Únicamente para el anhelo. El vínculo y la confianza. Era una vivencia totalmente distinta a cualquier vivencia previa. Algo que me hizo sentir más viva que nunca. Estoy consciente de que mi esposo también lo experimentaba. Esta no era simplemente una evaluación para mí. Era una evaluación para todos. Un método para superar lo que pensábamos posible. Al concluir todo, el silencio regresó a la estancia. Pero en esta ocasión no resultó molesto. Era un silencio repleto de gratificación. Serenidad. Entendimiento. Jorge y Pablo se acomodaron en el sofá. Compartiendo miradas que expresaban más de lo que las palabras podrían transmitir. Por otro lado, mi esposo me agarró de la mano y me observó como si quisiera confirmar que yo estaba bien. Y lo estaba. Excelentemente. Lo observé y asentí. Con una sonrisa que no podía esconder. ¿Lo percibes? Me preguntó en silencio mientras me quitaba un mechón de cabello del rostro. Todo se basa en la confianza. En tener la certeza de que, sin importar lo que suceda, siempre estaremos presentes mutuamente. Y aunque todavía había mucho que procesar, entendí lo que quería decir. Esa noche no solo había cambiado nuestra relación, sino también la manera en la que veía a mi marido, a mí misma y a todo lo que creíamos saber sobre el amor y la confianza. Esa noche cruzamos límites que nunca imaginé cruzar. Pero lo que sucedió después cambió no solo nuestra relación, sino también la forma en la que entendíamos lo que significa realmente confiar en alguien. Y eso es algo que nunca olvidaré. Esa noche cambió algo dentro de mí. Mientras veía a Jorge y Pablo salir de casa. Todavía procesando lo que había ocurrido. Sentí que algo en mi percepción de mí misma y de mi marido se había transformado. Fue incómodo. Sí. Pero también necesario. Mi marido se acercó a mí. Tomó mis manos y me miró a los ojos. ¿Lo ves? Todo se trata de confianza. Me dijo con esa calma que siempre había tenido. Y aunque no entendí completamente lo que sentía en ese momento, supe que había aprendido algo importante. La confianza no solo es un sentimiento. Es un acto de valentía. Esa noche no fue solo una prueba. Fue un recordatorio de lo que somos capaces de descubrir cuando dejamos caer nuestras barreras. A veces, necesitamos incomodarnos para crecer. Y esa noche, aunque inesperada, me dejó algo que nunca olvidaré. Y ahora dime, ¿qué harías tú si te vieras en una situación que te obliga a confiar por completo? A veces, las respuestas que buscamos están justo al otro lado de nuestros límites. Cuando la puerta se cerró tras Jorge y Pablo, la casa quedó en completo silencio. La energía de la noche aún flotaba en el aire. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Me quedé sentada en el sofá, todavía procesando lo que había ocurrido. Mientras mi marido se sentaba a mi lado con esa misma calma que había mantenido toda la noche. ¿Estás bien?, me preguntó mirándome a los ojos con una mezcla de preocupación y curiosidad. Asentí lentamente. Pero sabía que mi rostro reflejaba una mezcla de emociones. No estoy segura de cómo describir lo que siento. Respondí finalmente. Y era verdad. Había tantas cosas pasando en mi mente que no sabía por dónde empezar. Entonces, mi marido empezó a hablar. Lo que quería esta noche era más que una simple prueba. Dijo eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quería que entendiéramos algo importante.
que cuando confiamos de verdad, dejamos de tener miedo. Y que la confianza nos libera de las barreras que nosotros mismos construimos. Sus palabras empezaron a dar sentido a todo lo que había sucedido esa noche. Al principio, no podía evitar sentirme molesta. ¿No podías haberme hablado de esto de otra forma? Pregunté con un tono algo frustrado. Pero mientras hablábamos, me di cuenta de que lo que había ocurrido no se podía explicar con palabras. Lo que mi marido quería era que viviéramos esa experiencia. Que la sintiéramos. Porque solo entonces podríamos entender lo que significaba realmente la confianza. Esa conversación nos permitió reflexionar sobre lo que habíamos vivido juntos. Me di cuenta de que, aunque fue una noche extraña y fuera de lo común, también fue una oportunidad para crecer. No solo como pareja, sino también como individuos. A veces, las experiencias más inesperadas son las que más nos transforman. ¿Hasta dónde llegarías por confianza? Esa noche me enseñó que, a veces, las experiencias más inesperadas nos empujan a crecer, a entendernos mejor y a fortalecer nuestras relaciones de maneras que nunca imaginamos. La confianza no es solo una palabra. Es un acto. Y esa noche aprendí que abrirte y enfrentar lo desconocido puede llevarte a descubrir quién eres realmente. ¿Tú qué harías en una situación como esta? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte para más contenido que te hará reflexionar.